Política para seres humanos. En La Verdad o La Verdad. Bueno, entonces, política para seres humanos. Plan Fines. Surgieron las noticias durante toda la semana del Ministerio de Educación, dio de baja el Plan Fines. Y la idea, Flor, hoy es que, más allá de que estés participando como panelista invitada, es que eches un poco de luz sobre tanta oscuridad. Bueno, tanto como luz en coyuntura política es difícil. Le estoy poniendo onda, dale. Es difícil. Sí, me parece interesante aclarar algunas cosas que estuvieron circulando. No porque esté todo bien, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué, pero sí para que queden algunas cosas claras. Por ejemplo, que el Fines como programa no cerró, ¿sí? No cerró y casi todos, y ahora voy a especificar, los que están cursando sus estudios en el marco del Plan Fines siguen cursando. Esto lo quiero aclarar porque yo, además de ser licenciada en educación y esas cosas, sobre todo coordino una sede de Plan Fines, y lo que hacen estas noticias que circulan con errores es asustar mucho a la gente que estudia en el Fines y que a mí me lleguen muchos mensajes también, así que para evitar esas dos cosas. Me imagino los mensajes, ¿viste? ¿Tenemos clase el lunes? Claro. No, la verdad es que son mensajes de preocupación. La gente que estudia en el Fines realmente lo hace porque quiere aprender. ¿Se me está bajando la silla? A mí me pasa. La gente que estudia en el Fines realmente viene a estudiar. Esas cosas que se dicen que vienen a buscar un título fácil y qué sé yo, no sucede, ni yo doy fe, no porque lo haya estudiado como un trabajo de campo, sino porque estoy todos los días ahí compartiendo con los estudiantes. Así que por un lado sí es importante aclarar que el Fines no cerró. La resolución, la 178-16, que es la que está circulando, justamente en realidad es la resolución de continuidad del Plan Fines 2016-2019. El Plan Fines, muy sintéticamente, es un plan a término en el marco del artículo 138 de la Ley de Educación, que son programas que duran 3 años y que para renovarlos tiene que haber una resolución de renovación. Esa es la resolución 178-16, la renovación del Fines en el periodo 16-19, con cambios que no son para nada favorables para el fin. O sea, por un lado, esto no quiere decir que entonces el Fines va a continuar por arte de magia, digamos. Ya lo vimos con otros casos como el plan Conectar Igualdad, que el ministro Bullrich sigue diciendo que el plan no se cerró porque sigue existiendo en los papeles una dirección de programa Conectar Igualdad en el ministerio, pero en la realidad esa dirección no tiene personas porque echaron a todos, no tiene un plan pedagógico en marcha, todo lo que había se destruyó, todo lo construido se destruyó. Entonces, eso, que exista la continuidad del Plan Fines no quiere decir que entonces todo esté garantizado. Sí está garantizado, yo creo que los que ya están cursando puedan terminar sus estudios. Yo no estoy segura que, por ejemplo, el año que viene abran cohortes nuevas, digamos. Eso, vos podés plantear, como en educación y en cualquier cartera pública, uno puede plantear la continuidad del programa y vaciarlo de otra forma, bajando o congelando el presupuesto, no ejecutándolo, vaciándolo de personal, de trabajadores, cerrando sedes en el caso del Plan Fines, o no cerrando, pero poniendo más trabas a la habilitación de sedes. Como saben, el Plan Fines se cursa en algunos casos en escuelas, pero sobre todo en clubes, bibliotecas, iglesias, parroquias, locales de organizaciones políticas, y hay por supuesto requisitos mínimos, edilicios para que funcione, pero podrían ponerse más exquisitos y por simple aplicación de una reglamentación que ellos armen, habilitar menos sedes. Hay formas de vaciar el plan, ¿sí? Pero no les des ideas. No, ya la saben, no me necesitan.
Pero sí aclarar que no cerró, digo, que no se suspendieron las clases, que las clases siguen. Lo único que sí, con el único grupo, digamos, de destinatario del programa que hay un problema es con... en el año 2015 empezaron a funcionar CDFines dependientes de universidades nacionales. De la Universidad de Avellaneda, de la Universidad Jaureche, de la Universidad de Quilmes. En la resolución 178/16, que es la que está circulando y de la que estamos hablando, sí dice que de las sedes dependientes de las universidades nacionales solo se reconoce la cohorte 2015. Y como esa resolución salió en abril, o a fin de abril, ya habían empezado las clases, una cohorte, cohortes del 2016, y ese es el grupo con el que hay conflicto. Y están los rectores de esas universidades intentando tener reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación y de Provincia de Buenos Aires para ver cómo garantizar el derecho a la educación de esos jóvenes y adultos. Eso en términos formales, digamos. Sí, eso, como decía, no quiere decir que todo sea color de rosa. Está clara la intención del gobierno actual de vaciar de contenido pedagógico la educación, sobre todo la educación secundaria y la educación superior, que fueron pilares de transformación de los gobiernos kirchneristas del 2003 al 2015. La educación secundaria se hizo obligatoria con la Ley de Educación Nacional, que salió en el 2006, y que es lo que el Plan Fines garantiza. Es el derecho que el Plan Fines garantiza para los jóvenes y adultos que no terminaron la secundaria. O sea, garantiza que jóvenes y adultos que no pudieron hacerla en su momento puedan hacerlo ahora ejerciendo su derecho a la educación. Y por otro lado, el gobierno kirchnerista ha tenido una política fuerte en la territorialización y federalización del sistema de educación superior, y ese es otro punto de ataque del macrismo, congelando el presupuesto, no distribuyéndolo, forzando paritarias a la baja. Eso igual es una característica con todos los sindicatos, digamos, privativos de los docentes de universidades. Y esto tiene que ver con hoy a la mañana acá en la radio, los domingos no son puro cuento, estuvo hablando Adriana Puigros, que es mucho más grosa que yo, pero aprendemos todo el tiempo de ella. Y bueno, ella planteaba ahí, y siempre planteó, digamos, fue mi profesora también en la facultad, que digamos, hay más de dos modelos, pero en términos en términos de disputa hegemónica hay dos modelos que se disputan en términos educativos, que es la educación como privilegio o la educación como un derecho, en todos los niveles y formas y formatos, ¿no? Y atravesamos 12 años en los que, con muchos errores y con muchas cosas que faltaron institucionalizar y formalizar y arraigar, se avanzó en términos de un Estado que se hacía cargo de garantizar el derecho a la educación de las personas, de los que están en la edad escolar y de los que no lo están y por alguna razón habían sido excluidos del sistema en su momento. Y hoy estamos viendo cómo estamos volviendo a una idea del pasado que tiene que ver con pensar la educación como un privilegio. Digo, y esto no lo digo yo, lo dicen los funcionarios y Macri en conferencias de prensa, o sea, no es una interpretación, digo, yo, lo dice con mucha claridad. La frase esta famosa de ¿qué es esto de andar abriendo universidades por todos lados? Que es esa locura de las universidades por todos lados. Eso, habla bastante del discurso que tiene. Eso, y por ejemplo, en los otros niveles, en el secundario y el primario, por ejemplo, se ha vuelto atrás en la provincia de Buenos Aires con un cambio muy importante que por ahí no fue tan conocido en su momento. En el año 2014, me parece que fue, en provincia de Buenos Aires se sacaron los aplazos en la primaria. Sí, bueno, lo comentamos acá en su Bueno, eso fue un debate en su momento y ahora se sacó, y eso es un retroceso muy grande porque vuelve para atrás en una concepción de estudiante que es un estudiante ideal, homogéneo, un estudiante que
que se analiza en base a un supuesto esfuerzo que hay que hacer y que no dependería de las condiciones socioeconómicas de la persona. Meritocracia. Que le dicen, ¿no? Sí, Chevrolet le dicen meritocracia. No, el chivo no. Perdón. Bueno, en la del auto. Y bueno, se está volviendo a ese sujeto, ¿no? Estoy buscando acá que tengo una nota de Adriana Puigros que lo dice con mucha claridad. Ella está hablando de esta problema. Es una nota, ¿puedo tirar el nombre del diario? Sí, en página 12. Sobre esta situación de la educación y dice... dio de baja, viene hablando del gobierno, dio de baja su inclusión en un lugar distinto en el orden sociocultural, aquel donde reside lo colectivo, porque la oferta neoliberal se dirige al individuo, ese sujeto del enunciado yanqui, soy alguien, que se construye aludiendo a una supuesta incapacidad de los otros. Me parece está buena esa frase como sintetizadora de estos dos posicionamientos que son respecto al derecho a la educación y que evidentemente son respecto al sujeto de la educación, que uno apunta a convencer de que al sujeto mismo que está estudiando, que todo depende de su esfuerzo y de que lo que va a obtener es en función del mérito, quitándole todo el sentido de derechos de derechos y democratización de la educación a una política de Estado. En este caso estamos hablando del Plan Fines, pero también se aplica a la educación formal con estas resoluciones que se llevan para atrás, por ejemplo la de los aplazos. Sí, ni hablar. Bueno, hace no mucho hablábamos de la postura y de comentarios poco felices por ahí de María Eugenia Vidal al respecto de los aplazos, ¿no? Y sobre todo volviendo siempre a la misma figura del mérito. Arranquemos todos desde el mismo lugar y recién ahí por ahí, con suerte, podemos llegar a empezar a hablar de mérito. Sí, nosotros comentábamos, creo que Stenti Fanfani, que habla de esto de que la escuela a priori está preparada para cierto tipo de alumno, sin contar con un montón de características que viene el pibe que no tiene para comer, el pibe que tiene problemas en la casa. Entonces como que viene un alumno ideal a esa institución que después, bueno, un poco se empieza a romper, por ejemplo, en los 90, cuando las escuelas empiezan a tener comedores porque tienen que empezar a subsanar esto de que los pibes no tienen para comer o no tienen las 4 comidas y todos los líos que vienen atravesados, sobre todo los pibes de clase baja. Y un poco comentábamos esto de el alumno ideal, que claramente es una mentira, ¿no? Sí, eso lo plantea Stenti Fanfani, es en el marco de toda una corriente a la que muchísimos adherimos y que tiene su origen hace muchos años, que fue superado el concepto, pero a mí me parece más simple de entender en lo que cuando Bourdieu habla de capital cultural. Si usamos ese concepto para pensar la escuela, el problema es que la escuela maneja un capital cultural que no es el de muchos de los chicos que asisten a la escuela o que pretenden asistir a la escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos es hasta el vocabulario que usamos cotidianamente, ¿no? Porque cuando hablamos de abandono, las mismas estadísticas dicen abandono escolar, deserción escolar, lo que hay que problematizar ahí es que el chico está abandonando o hay una escuela que no lo contiene, que no lo reconoce, que no le reconoce lo que trae, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Los chicos se tienen que adaptar a la escuela a los chicos, tiene que haber un encuentro ahí. Bueno, esto es toda una discusión que se naturaliza con palabras como abandono escolar, deserción escolar, poniendo la responsabilidad del quedar fuera del sistema educativo en el individuo, en el niño y su familia, desresponsabilizando a la escuela y al Estado, sobre todo, de que debería ser el garante que ese chico se encuentre con una escuela que tenga ganas de tenerlo adentro. Sí, a él y a todo lo que trae. Que no es ni mejor ni peor, además. Digo. No, en absoluto. Es distinto a lo que la escuela espera. Bien. Bueno, súper interesante, la verdad. Gracias, Flor. De nada. Sí. Bueno, yo tengo algo para agregar. Mi mamá está estudiando en el programa, en el Plan Fines, y estaba preocupada por este tema. Entonces le digo, ma, quédate tranquila que el programa Fines va a seguir.
Perfecto. ¿Sí? Sí, le dijiste bien. Listo. Bien, Que excelente. se quede tranquila. Igual nos está escuchando, así que... Un beso para Bueno, Mari. ¿Cómo se llama? María. María. Bueno, María, tranquila. ¿En dónde hace el fines? Ahí a la vuelta de casa en Crucecita, en Avellaneda, en un Bueno. club. Sí, sigue. Listo. Gracias.